Bueno, saludos. No quería dejar de pasar la oportunidad de culminar un poco esta, esta unidad curricular, ¿no? Sin algunas reflexiones finales que nos permitan quizás tener o que me permitan compartir con ustedes algunos elementos con respecto a este último tema, que es el diseño de políticas sociales, que insisto, no solamente sirve para el diseño, sino que también nos puede servir hipotéticamente para el análisis de las políticas sociales, ¿no? Hay un elemento adicional que era justamente lo referido a, nosotros tenemos, como lo veíamos, un conjunto de categorías que nos puede permitir analizar esa política social o diseñar esa política social, ¿no? Uno de los elementos quizás más importantes y más relevantes en estos criterios justamente cómo uno define a quién va dirigido esa política social, ¿no? O esa política de intervención social. Toda política social es una política de intervención social, estamos interviniendo en lo social. Esa definición de portadores y deficitarios, ¿no? Que es un elemento fundamental, insisto, en el diseño de las políticas públicas. Porque cuando uno ve a una persona deficitaria, pues sencillamente uno busca orientar la política social hacia una persona que no tiene capacidades, ¿no? O que no tiene condiciones para poder salir de su situación y pasar de una situación A a una situación B, ¿no? Ojo, no por ello negamos que se tengan capacidades en otras dimensiones, ¿no? En otras dimensiones. Ahora, por ejemplo, cuando uno hace una política, uno diseña una política social dirigida, por ejemplo, a la educación, nunca pudiese diseñar una política social en materia educativa si no definimos a quien vamos a dirigir esa política como una persona portadora y no como deficitaria, ¿no? Son dos condiciones distintas o dos formas distintas de definir la política educativa. Si yo considero que usted es deficitario, que no tiene conocimiento, que no posee condiciones, la política educativa tiene una orientación distinta. Ahora, si bien si nosotros hacemos el mismo diseño, pero para alguien que tiene capacidades, que es portadora de esas capacidades, pues, por ejemplo, y bien vale la pena recordar los escritos de Simón Rodríguez o de Paulo Freire, se puede generar un intercambio de saberes. Usted es portador de un conjunto de saberes, usted es portador de un conjunto de experiencias, usted es portador de un conjunto de conocimientos, en donde el intercambio que se puede generar pues nos va a permitir construir conocimiento, ¿no? Construir acuerdos sobre elementos orientados, por ejemplo, al hacer o a la reflexión. Son dos, insisto, dos dimensiones distintas. Hay que agregar un elemento adicional a esto, y ya viene dado desde mi propia reflexión, por supuesto, de elementos que se suman cuando uno diseña también políticas sociales. Tiene que ver un poco hacia dónde o cuál es la orientación que uno le da a esta política en cuanto a el diseño de las condiciones económicas de esa política social. Por ejemplo, los subsidios, ¿no? La política subsidiaria. Hay al menos unas diferencias importantes en la política subsidiaria. No es lo mismo un subsidio directo a la demanda que un subsidio directo a la oferta, o un subsidio indirecto a la demanda o un subsidio indirecto a la oferta. A ver, busquemos algunas diferencias en cuanto a esto. Primero, hay un subsidio a la demanda y un subsidio a la oferta. Son dos formas distintas de ver una política social. Vamos a ver un poco la diferencia que hay, por ejemplo, con los subsidios a los productores de alimentos o lo que es la política de Mercal, ¿no? O lo que fue la política de Mercal. Son dos. O vamos a hablar de la política del CLAP, ¿no? Una cosa es la política del CLAP, ¿no? De los consejos locales de abastecimiento y producción y las bolsas de alimentos. Y una forma distinta es yo subsidiar a los productores de alimentos, por ejemplo, a los productores del campo. Hablemos, por ejemplo, de un rubro, ¿no? La harina precocida de maíz, por un ejemplo.
Cuando yo me voy a un subsidio directo a la demanda, yo entonces coloco en las manos de la persona la harina a un precio muy por debajo de los precios del mercado. Ahora, cuando yo subsidio a la oferta, yo entonces busco reducir los costos de producción para que llegue un producto a un precio más accesible, distinto a los precios que pudiésemos encontrar en el mercado en condiciones en donde no haya algún tipo de subsidio, ¿sí? Subsidio directo, un subsidio a la demanda o un subsidio a la oferta, ¿ok? Hay una diferencia allí importante, pero agregado a ello hay también subsidios directos o subsidios indirectos. No es lo mismo que yo le entregue a usted un bono a través del carnet de la patria, subsidio directo, ¿sí? Un subsidio directo, a que yo reduzca los precios de las cosas a través de un subsidio indirecto. Por ejemplo, un subsidio que se da cuando hay producción, insisto, del rubro de alimentos. Por ejemplo, vamos a hablar del transporte, del sistema de transporte, ¿no? Lo que era el medio pasaje estudiantil, lo que fue el medio pasaje estudiantil. Si yo a un estudiante le doy un conjunto de tickets, ¿sí? Yo estoy haciendo un subsidio directo. La diferencia es que yo le doy un subsidio al transportista para que le preste un servicio a los estudiantes. Son dos formas distintas. Hay un subsidio directo o un subsidio indirecto. Y este subsidio puede ser directo a la oferta o un subsidio directo o indirecto a la demanda. Son dos formas, insisto, distintas de concebir desde lo económico una política social, ¿no? El impacto es totalmente distinto. Bueno, un poco lo que viene, trayendo a la reflexión, el subsidio que se está haciendo al combustible, ¿no? A la gasolina, al precio de la gasolina. Bueno, es distinto que yo, por ejemplo, le hago un subsidio directo a la demanda. Subsidio directo a la demanda, ¿no? ¿Cómo el subsidio directo a la demanda? Por ejemplo, en este caso, yo les doy un recurso, por ejemplo, como lo que es un conjunto de litros, como se viene haciendo, un conjunto de litros, ¿no? Para que usted vaya y acuda a la bomba, ponga su dedo y entonces vaya con base a unos recursos que yo le di a través de un instrumento, como lo es, por ejemplo, el carnet de la patria, ¿no? O el sistema patria, que son dos cosas distintas, por cierto. Yo le doy un subsidio y usted va y lo utiliza. A que yo le dé a usted unos recursos a través del mismo sistema para que usted lo utilice si usted tiene registrado un vehículo. Son dos formas distintas. O sea, una cosa es que yo subsidie al señor de la estación de servicio, a que yo subsidie a la persona que va a cargar gasolina en la estación de servicio. Son dos formas distintas. Ahora ojo, uno es el modelo iraní, que viene funcionando en Irán desde hace muchos años. O sea, yo tengo un vehículo en Irán, entonces yo recibo por ese vehículo una cantidad de dinero. Cantidad de dinero que yo debería hipotéticamente utilizar para adquirir combustible. Ahora, si yo lo utilizo para otra cosa, ya es un asunto mío. O sea, ya es un tema, pues, estrictamente personal. Pero yo como Estado estoy cumpliendo, yo como Estado productor de combustible y productor de hidrocarburos, yo estoy cumpliendo con un subsidio al individuo, bueno, en el entendido que lo que está debajo del suelo es de todos. Y que hay un usufructo de eso porque se está comercializando, bueno, entonces usted le estoy dando unos recursos para poder entonces garantizar precios del combustible, pero yo le estoy garantizando como Estado poder acceder a un conjunto de litros mensualmente. Pero los precios del combustible en la estación de servicio es el mismo. No hay ningún tipo de subsidio a la oferta. Yo estoy subsidiando la demanda y lo estoy subsidiando de manera directa. Entonces, hay una forma
de concebir la política social, por supuesto, desde la perspectiva de lo económico, ¿no? Por ejemplo, que es el tema aplica también para el tema de los impuestos. Hay impuestos directos e impuestos indirectos. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto. Usted lo paga sin que se haga una discriminación cuando usted va a cancelar, ¿no? O hay un impuesto directo, como el impuesto sobre la renta. O sea, que usted tiene que ir, sacar un cálculo y pagarlo. Hay un impuesto directo y hay impuestos indirectos, ¿sí? Poco también aplica en el diseño de las políticas sociales. Bueno, finalmente quería comentarles que ha sido toda una experiencia interesante, un desafío llevar adelante este curso a través de esta manera, ¿no? Quiero comentarles que es fundamental que entendamos que a nivel doctoral una de las actividades más importantes es la investigación, y para poder investigar hay que leer, ¿no? Y para poder leer hay que tener tiempo para hacerlo, ¿no? Se lo digo desde dos puntos de vista. Se lo digo como estudiante de doctorado que soy actualmente, en el doctorado de gerencia de la Universidad Central de Venezuela, y como profesor de doctorado, ¿no? En ambas, bueno, yo soy doctor en gestión para la creación intelectual, pero estoy haciendo otro doctorado, entonces estoy dando clases en este doctorado y estoy también recibiendo clases. Entonces, se lo digo desde las dos dimensiones. Muy importante que tengamos tiempo y tengamos disposición, que es algo también muy importante. La disposición para hacerlo. Un doctor, ¿no? O digamos, dentro del desarrollo académico de un individuo, de una persona, hay distintas vías, ¿no? Quienes se quieren ir hacia el área docente, hacia el área investigativa, bueno, después de una maestría toman el doctorado. Quienes quieren hacerse de habilidades, una caja de herramientas para fortalecer la capacidad del hacer, hacen un conjunto de especializaciones. Por ejemplo, uno se hace especialista en ámbitos muy particulares. Por ejemplo, mi mamá es docente también, y ella estudió, mi mamá es docente investigadora, no fue, ella es jubilada. Ella estudió la licenciatura en educación, mención tecnología educativa, y luego hizo una maestría en educación superior, en donde su desarrollo fue justamente a nivel investigativo y a nivel formativo, ¿no? Si ella hubiese querido, por ejemplo, hacerse de habilidades como la planificación educativa o diseño curricular, bueno, usted hace una especialización en esa materia. No necesariamente tienes que haber digamos, el desarrollo académico de un individuo no tiene necesariamente que pasar desde los estudios de pregrado hasta los estudios de posgrado hasta los estudios de doctorado. No es un recorrido lógico, o sea, no es un recorrido ascendente de manera irreflexiva, no. Quienes toman el curso del doctorado es porque van a desarrollar una actividad académica y una actividad investigativa. Así que si están en este nivel, bueno, porque ya escogieron un poco de esa vía. Y digamos que el elemento más importante, ¿no? O el producto más importante para un doctorado es la creación de su tesis, ¿no? La propuesta, esa propuesta de investigación, ¿no? Esa propuesta creativa, esa propuesta de la comunidad científica, del estudio y un conjunto de aportes que uno va a hacer, bueno, para comprender la realidad o para intervenir en esa realidad, ya sea el punto de vista reflexivo o el punto de vista del hacer. Así que, bueno, mis queridos compañeros, ha sido un verdadero placer, un honor, un privilegio haber compartido con ustedes, y por supuesto quedo a su entera disposición. Por demás presento excusas, puesto que ustedes bien saben que aparte de los compromisos docentes tengo otros compromisos hoy absolutamente extraordinarios, como lo ha sido ejercer las funciones como alcalde en medio de una conmoción nacional, una conmoción mundial, producto de esta pandemia que ha causado el contagio del COVID-19, lo cual pues también me ha mantenido algo ocupado. Sin embargo, debo reconocer pues que he disfrutado mucho estas semanas de intercambio con ustedes. Muchísimas gracias y les reitero mi disposición y haber quedado a la orden de ustedes. Éxitos.